El segundo requerimiento del programa, como se puede ver acá en el método que mostrará el menú al momento de la ejecución del programa en Eclipse, es mostrar una lista de documentos registrados. Es decir, esa lista que previamente se registró pueda mostrarse para que el usuario la pueda visualizar. El método que muestra la lista de documentos registrados funciona de la siguiente manera. Se declara una variable contador que será la que permita controlar ese ciclo que permitirá mostrar esa lista de documentos que se ha registrado. Inicialmente se genera una condición que pregunta que si el arreglo de documentos es distinto de null, es decir, que no tiene nada almacenado, está en su condición inicial, muestra un mensaje que debe registrar una lista de documentos para su consulta y que por favor verifique. Esto sería la condición para controlar de que el usuario no podría mostrar una lista de documentos registrados si no hace un registro de documentos. La secuencia entonces de este método sería mostrar una línea que permita al usuario reconocer que se encuentra en un menú que muestra la lista de documentos registrados y se controla por medio del contador de la siguiente manera. El contador se va a ir incrementando y sería lo que permite recorrer todas las posiciones del arreglo. Desde la primera posición, que sería la posición 0, hasta la última posición, que es el tamaño o la capacidad que se le asignó al arreglo de documento. Entonces, una condición adicional indica que se pueda recorrer el arreglo por cada una de las posiciones siempre y cuando sea diferente de null. Muy similar a la condición de todo el método. Y acá se pregunta lo siguiente. Si ese arreglo de documento en la posición actual del contador, primera posición, segunda posición, es una instancia del libro, muestre el menú de los datos del libro. Si es una instancia de revista, el menú de los datos de la revista. Si es una instancia de disco, el menú de los datos del disco. Y si es una instancia de microfilm, el menú de datos del microfilm. Haciendo lo siguiente. ¿Cómo sabe el programa que lo que está almacenado en esa posición del arreglo es una instancia de tal o cual cosa? Con el libro no se tendría problemas porque el libro tiene exactamente las mismas características del documento. Y prácticamente instanciar un libro sería como un mediador para obtener los recursos o las características de la clase documento, puesto que la clase documento es una clase abstracta y no se puede instanciar. Sin embargo, no se requiere hacerle saber al programa que se está instanciando en este caso la clase libro, sino que simplemente se muestran los datos necesarios. El número de documentos sería la posición del contador, el identificador del documento sería lo que está en la posición del contador en el identificador del documento. Y esto se hace por medio de la consulta. Eso lo permiten los métodos get que se declararon en cada una de las clases. Entonces, por medio del método de consulta
del identificador del documento, se consultaría ese código en la posición que se encuentre actualmente el contador, que representaría la posición del arreglo. El título se consultaría por medio del get título del documento, el autor, asimismo por el método de consulta del autor, y del mismo modo para el editorial y el año de publicación. Ahora bien, si la instanciación se realizó de alguna de las otras clases hijas de la clase documento, entonces habría que indicarle al programa de quién está siendo esa instancia. Entonces, por medio de un condicional, se preguntaría que si el arreglo del documento en la posición del contador es una instancia de revista, por medio de una variable revista auxiliar, que es de tipo revista, se hace un casting indicando que lo que esté en ese momento en la posición de ese arreglo de documentos sea visto de tipo revista para poder consultar los datos particulares de la clase revista, como lo serían el número, el volumen y el mes de salida, que serían los atributos particulares de la clase revista. Porque de lo contrario, no se pudiese acceder a la consulta de esos atributos, ya que el programa no reconocería que la instanciación sería de esa clase revista. Asimismo sucedería con la instanciación de la clase disco y con la instanciación de la clase microfilm.